Ahora sí, ¿verdad? Vale, Ahora sí. vale, ok. Entonces, aquí vamos. Vale, ya estamos grabando, ¿verdad? Empezamos. Bueno, vamos a hacer una jornada sobre los países de Asia Central y Cáucaso. Siempre empiezo mis jornadas derribando ciertos mitos, ¿no? Suelen decirnos mucho que es un mercado donde no haces nada sin pasar por caja, que los TANES son mercados pequeños, pobres, poco relevantes, donde solo venden los chinos, los rusos, son países de alto riesgo, de impago, donde es muy difícil hacer negocio, que la logística es imposible, prácticamente es una lotería, y donde este comentario es nuevo, hay guerra, ¿no? Hay guerra y la implicación es absoluta, ¿no? En este conflicto. Bueno, todo eso es falso, ¿no? Y hoy queremos desmentir estos comentarios y estas ideas que tenemos preconcebidas, obviamente por desconocimiento de un mundo muy grande, y es lógico que necesitamos un poco más de información para tomar decisiones. Vamos a hacer una jornada de unos 35-45 minutos por mi parte. He traído muchísima información de oportunidades de negocios. Entiendo que cada uno tiene su sector y por eso nos gusta cubrir bastantes temas. En cualquier caso, si alguno de vosotros no siente que se ha tocado su sector lo suficiente, puede contactar con nosotros para charlar en privado y le comentaré oportunidades y qué pensamos sobre su sector. Vamos a hablar un poco de Asia Central y Cáucaso, quién es quién, situación actual de estos países, oportunidades de negocio y unos tips para que accedáis a estos países de la mejor forma posible. Bueno, yo soy Adolfo Romero de Marcelo, soy el director y fundador de ESKZ Global. ESKZ Global nació en 2012. Yo fui becario ICEX en Kazajstán y a partir de ahí nació mi relación con este mercado ya hace bastante. Nosotros ahora formamos parte de un consorcio internacional de empresas que cubrimos 27 países del mundo. También estamos en Centroamérica, Caribe, todos los países de Eurasia e Irán. Nuestra empresa SKZ Global es la experta en países de Asia Central y Cáucaso. Hemos desarrollado ya más de 1000 proyectos de consultoría, tenemos oficinas y personas en todos los países de la región. Tenemos un equipo que habla perfectamente español, inglés y ruso, bueno, ruso, kazajo, uzbeco y todos sus idiomas y dialectos, y trabajamos activamente con el sector privado y público, ¿no? Prácticamente trabajamos para todos los organismos de promoción de España. Esta es nuestra primera experiencia con Sodercam, mi Cámara de Comercio de Cantabria, por tanto, espero que sea el inicio de muchos proyectos futuros. Básicamente lo que cubrimos son todas las necesidades de las empresas en el entorno de la internacionalización. Ayudamos a las empresas en prospectar estos mercados principalmente en una fase inicial, desde un sondeo de mercado a una agenda de negocio física o virtual, y a partir de ahí identificamos socios, identificamos posibles inversores para proyectos conjuntos, participamos en licitaciones de organismos multilaterales, apoyamos en constitución de sociedades, etcétera. Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, Asia Central y Cáucaso. Lo primero es, ¿dónde está? ¿No? Porque esta primera parece muy obvio, pero la realidad es que mucha gente no lo ubica en el mapa. Bueno, por hacernos una idea clara de las cosas, Ucrania y su conflicto está aquí, y Asia Central y Cáucaso, que serían los tres mercados de Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, y los países de Asia Central, que son Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Como veis, la zona es totalmente estratégica, está en el centro. Nosotros ya el mapa del mundo hace muchos años que lo vemos desde este prisma, y Asia Central está realmente en el centro de Europa y Asia, ¿no? Y por tanto, su ubicación ya no es solo estratégica en materia de transporte, sino que también es epicentro de múltiples culturas, múltiples bloques geopolíticos que se han ido creando en el tiempo,
y su papel como punto de negociación neutral y pacífico puede ser cada día mayor, ¿no? Y se espera que así lo sea. Ahora nosotros estamos viendo el conflicto un poco de lejos. Realmente si veis el mapa, estamos incluso más lejos del conflicto que la propia Europa, porque nosotros no tenemos fronteras con el país, con Ucrania, y por tanto en nuestros países hay una calma, quizás un poco tensa en Georgia, que es un país que siempre ha tenido sus roces con Rusia, pero que en el fondo nuestros mercados están bastante tranquilos y están funcionando con total normalidad. Asia Central y Cáucaso está rodeado de 3 BRICS, Rusia, China, India. Como veis, es una puerta de acceso claro a tanto el mercado chino como los países del sur de Asia, como India, Pakistán y países del Golfo, donde la relación es excelente. A día de hoy estamos explorando ya nuevas zonas de acceso a través del Mar Negro, que sería la vía natural a través de Turquía, de acceder a nuestros mercados, y la zona rusa, que a día de hoy, bueno, la ruta tradicional, que son los países bálticos, pues obviamente está más compleja, aunque todavía sigue funcionando y todavía hay acceso a ruta terrestre, que es la tradicional que hemos hecho siempre con Asia Central, normalmente carretera o tren a través de los países bálticos. Esta ruta se quiere cambiar y tenemos que hacerlo, sí o sí, ¿no? Al menos tener una alternativa viable hasta que se solucione el conflicto para poder seguir haciendo negocios con Asia Central y Cáucaso sin ningún problema. De todos ellos, el único país que tendría acceso al mar abierto sería Georgia a través del Mar Negro, que ya enlazaría con el Mediterráneo. El resto de países, desafortunadamente, y esto es un hándicap, no tienen salida al mar abierto, sí que tienen al mar Caspio. Bueno, ¿quién es quién en términos de PIB? Pues bueno, para que os hagáis una idea, el gigante centroasiático por excelencia es Kazajstán. Kazajstán triplica el PIB del segundo país más importante, que sería Azerbaiyán y Uzbekistán, que prácticamente tienen un PIB similar, y está mucha diferencia del resto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque Kazajstán es un país con unos recursos tremendos, recursos naturales, tanto oil and gas como minería, y por tanto su PIB y su desarrollo ya empezó hace bastante tiempo. En los principios de 2000 empezó a desarrollarse Kazajstán a una velocidad que los demás no hicieron, ¿no? Azerbaiyán es un mercado muy interesante, con un potencial enorme, también con grandes recursos de oil and gas. Turkmenistán, un gran desconocido, pero también tiene muchos recursos de oil and gas. Y Uzbekistán, que para nosotros es la estrella y el país que más futuro puede tener de toda la región de Eurasia. Pues un país que no tiene recursos naturales prácticamente, bueno, tiene gas, tiene un poco de gas, un poco de oro, pero no es su fuerte, es una economía muy diversificada, después os contaré un poco más de ello. Y finalmente Georgia. Georgia es un país pequeño, con una población escasa, pero que tiene unas grandes vinculaciones con Europa, se siente un país vecino, y bueno, está clasificado como país vecino, tanto Azerbaiyán como Georgia, y esa vinculación y ese acceso por ruta marítima le va a hacer también ganar mucha relevancia en los próximos años. En cuanto a PIB per cápita, Kazajstán sigue abanderando el poder de compra de los centroasiáticos, con más de 24.700 dólares de poder de compra. También con aquí puede entrar ya Azerbaiyán y Turkmenistán porque tiene poca población y mucho PIB, y Uzbekistán está un poco más rezagado. Aquí sí que se espera que haya un gran aumento de esa clase media uzbeka en los próximos años. Uzbekistán es el país que tiene más población de toda la zona. Hablamos de 35-37 millones de habitantes. Bueno, ¿qué está pasando con el PIB? ¿Cuál es el crecimiento que van a tener nuestros mercados? Bueno, aquí os traigo un esquema muy visual de lo que va a pasar en Asia Central. Aquí, simplemente para que no os hagáis un lío, el Banco Mundial tenía una previsión en junio del 22, antes del conflicto, de un crecimiento de los diferentes mercados, que sería Kazajstán al 3,7, Kirguistán del 4,7, Tayikistán 5,5, Uzbekistán 5,6, y tras
el conflicto, lanzan una nueva previsión. En esta previsión, Kazajstán baja al 9,8, Uzbekistán sigue creciendo también al 3,6, pero países como Kirguistán o Tayikistán caen enormemente. ¿Por qué? Pues bueno, son países muy dependientes, muy débiles, con economías muy débiles. Kirguistán y Tayikistán no tienen nada que ver con Kazajstán, Uzbekistán o Azerbaiyán, y por tanto se resienten mucho de cualquier cambio que exista, ¿no?, en el entorno. Y además viven mucho de las remesas de tayikos y kirguizos que viven en Rusia, y por tanto ante el conflicto esta previsión de marzo del 22 cae. Aún así, Kazajstán y Uzbekistán siguen creciendo. Esto es lo que dice el Banco Mundial. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo es más optimista y en marzo, con su revisión de marzo, seguía augurando un crecimiento de Kazajstán, bueno, en este caso al 2%, Kirguistán por encima del 1%, Tayikistán en un 3%, Uzbekistán al 4% y Turkmenistán en un 6%, ¿no? O sea, cada banco, cada institución internacional tiene su propio veredicto, ¿no? Así como el International Monetary Fund, el FMI, ellos tienen una previsión de un crecimiento del 2,3 para Kazajistán, 0,9 para Kirguistán, 2,5 para Tayikistán, 3,4 para Uzbekistán y 1,6 para Turkmenistán. En cualquier caso, la media de crecimiento va a ser en torno al 2,5%, teniendo en cuenta el conflicto de Rusia. Las caídas más agudas pueden llegar a un 2% en las grandes economías, que en este caso es sobre todo Kazajistán y Tayikistán. Y podemos decir que Uzbekistán va a seguir siendo un país sólido, un país de crecimiento y un país con tanto Kazajstán como Uzbekistán, pero especialmente Uzbekistán va a ser un país que va a seguir creciendo por encima del 3% en los próximos años y hay que seguir muy de cerca. Ahora os contaré un poco más. En cuanto a la población, pues nos vamos a 80 millones de habitantes en estas repúblicas soviéticas. De ellas, Kazajstán con 19-20 millones de habitantes, una población similar a la de Chile o Rumanía, y Uzbekistán con 35, ¿no?, con una población similar a la de Marruecos o Perú, serían los más poblados de la zona. ¿Qué postura han tomado frente al conflicto de Rusia y Ucrania? Bueno, en principio podemos decir que este es el principal factor de riesgo que tiene la región de Asia Central y Cáucaso, sin duda, ¿no? Obviamente si el conflicto fuera más, nos pillaría, pero igual que a Europa, ¿no? Estaríamos inmersos, tanto Europa como Asia Central y Cáucaso, en un conflicto que ojalá nunca llegue a extenderse. Pero también puede ser una oportunidad. Hay que ser un poco en este sentido realista o pragmático, pero surgen oportunidades de este conflicto que vamos a comentar a continuación. Para estos mercados, ¿no? Obviamente nunca sale nada positivo de una guerra, pero para estos mercados le puede beneficiar económicamente en algunos aspectos. ¿Qué posición han tomado estos países frente al conflicto de Rusia y Ucrania? En general, en la votación de Naciones Unidas que se hizo al inicio de la guerra, todos los países mostraron una respuesta de condena a lo que estaba ocurriendo. En la votación de Naciones Unidas, obviamente ya es diferente de los medios o sea, medios de comunicación, donde todos los países se han pronunciado en contra. Todos los países, tanto Kazajstán, Uzbekistán, los principales, incluso Kazajstán, que es un socio bastante importante de Rusia, ha condenado enormemente la invasión, ¿no?, de Rusia. Pero en la votación de Naciones Unidas, el único que condenó y votó a favor de la condena de Rusia fue Georgia, ¿no? El resto tomaron una postura de abstención, intentando ser lo más neutral posible en un conflicto que a ellos les puede salpicar, al igual que otros no asistieron, ¿no?, como fue Azerbaiyán, Turkmenistán o Uzbekistán. Esto no significa que no condenen este conflicto, simplemente que tienen que mantener un equilibrio, que al final Rusia sigue siendo un socio importantísimo en su economía y sigue teniendo una gran influencia sobre la región. Entonces, no les conviene estar a malas con Rusia, ni tampoco les conviene estar a malas con Occidente, ¿no? Por tanto, estos países han tomado esa postura de condena pública hacia la invasión, porque mañana también le puede tocar a ellos. Por tanto, todos intentan dejar claro que están en contra de lo que está pasando, pero oficialmente intentan mantener una postura lo más neutral posible. Yo creo que es inteligente y creo que al final es lo que tienen que hacer, ¿no? Kazajistán
¿cómo le está afectando en la actualidad estas circunstancias, ¿no? Bueno, a ellos concretamente el alza del precio del petróleo y las materias primas le ha venido bien, ¿no? Ha frenado la caída que ha tenido un poco todo el mundo, ¿no? Hay una recesión mundial, pues a ellos les ha amortiguado. ¿Por qué? Porque ellos tienen grandes materias primas y le beneficia siempre que haya subidas, ¿no? El PIB de Kazajstán sube si sube el precio del petróleo y otras materias primas. Por otra parte, es un país refugio de muchas empresas rusas que están buscando alternativas y aquí se abre una gran oportunidad. Normalmente las empresas que querían hacer negocios con toda esta región, muchos de ellos optaban por tener un distribuidor en Rusia y a partir del ruso, de ese distribuidor, ya él se encargaba del resto de los mercados. Eso va a cambiar radicalmente. Entonces, a partir de ahora, cada país va a optar por sus distribuidores locales, todos están estableciendo ya sus nuevas redes comerciales y aquí se abre una ventana enorme de oportunidad para todos los productos exportados a la región. Por otra parte, hay un fortalecimiento del rublo frente a la caída del dólar y el euro. Eso también nos favorece a la hora de exportar, porque nuestros productos son más competitivos frente a los rusos, que ya de por sí tienen mala fama, porque el kazajo condena, como he dicho, lo que está pasando, pero también su público y sus consumidores lo están haciendo. Por otra parte, han aumentado sus exportaciones de trigo, minerales y fertilizantes al resto de Europa, dada la escasez que hay y dados los grandes recursos que tienen estos mercados, están exportando mucho más, están creciendo las exportaciones. Y finalmente, deciros que hay una estabilidad política, tienen como he dicho, una posición muy firme ante el conflicto, tanto que han llegado a negarse a enviar tropas de apoyo a Putin. Kazajstán, al igual que Bielorrusia, Armenia o Kirguistán, pertenecen a la Unión Aduanera, se llama Unión Euroasiática, Económica Euroasiática. Y esa Unión Aduanera también lleva implícito otros acuerdos, y entre ellos hay un comité de seguridad, ¿no? Ese comité de seguridad dice que en el caso de una alerta o una necesidad, los otros miembros tendrían que participar militarmente en el conflicto, una especie de OTAN pequeña, ¿no? Pues bueno, Kazajstán se ha negado, ha dicho yo, aquí no me metáis, yo no voy a mandar ni un soldado a este conflicto, yo me quedo al margen. Y eso ha dicho mucho de Kazajstán a nivel internacional. También se está gestando ahora un referéndum el día 2 de junio para quitar poder al presidente, para dejar de ser una república superpresidencialista y tener un modelo más cercano a Europa y a las democracias occidentales. Y todo eso son guiños que se le está haciendo a Rusia para que quede claro que ellos no van por su mismo camino. Por otra parte, Uzbekistán es el país que más crece en la zona en los últimos años, siempre ha tenido un crecimiento por encima del 5% en los últimos 10 años, está inmerso en una transformación absoluta, en un boom económico sin precedentes. Para nosotros es el país más interesante de toda la región por lo que viene, porque Kazajistán es un estado más consolidado, es un estado más estable y con crecimiento menos acentuado, pero Uzbekistán está en una situación magnífica. Estamos a tiempo todavía, ¿no?, de hacer grandes negocios y de meternos con una presencia importante. Hay grandes proyectos de infraestructura de todo tipo, hay una alta presencia de las instituciones financieras internacionales, de los multilaterales, Banco Mundial, Banco Asiático, Unión Europea, EBRD, etc. Hay un gran auge de las energías renovables. Es un país tremendamente turístico. Ya veréis, yo siempre decía, bueno, lo que pasa es que el COVID y la guerra está complicando un poco las cosas, pero hace 3-4 años yo siempre decía que Uzbekistán iba a ser un must a la hora de viajar y conocer el mundo, porque se va a convertir realmente en un gran referente, porque es un país culturalmente muy diferente a los demás, muy seguro, que sorprende por su diferenciación frente a los demás destinos turísticos. Y recordarlo porque cuando todo vuelva a la normalidad, volveremos a esto, al desarrollo turístico, ¿no? De hecho, hay más de 1000 hoteles ya en previsión para que sean construidos entre este año y el siguiente. Y Uzbekistán sigue adelante. Hay una gran estabilidad política. Uzbekistán, desde el año 91 hasta prácticamente el 2016-17, que hay el cambio de presidente porque fallece el anterior, ha sido un país bastante opaco, bastante cerrado al mundo, con una autocracia bastante intensa y que bloqueaba el comercio internacional. Todo eso cambió radicalmente con el nuevo presidente y ahora hay una apertura y una liberalización de la economía tremenda. También se ha posicionado neutral frente al conflicto y ha condenado públicamente la invasión.
Bueno, Azerbaiyán y Georgia, voy a hablar de estos 4 porque no puedo hablar de los 8 países que componen Asia Central y Cáucaso, no me da tiempo, pero voy a hablar de los más importantes. Azerbaiyán es uno de los grandes favorecidos del conflicto por su papel, logísticamente hablando, en medio, por tema también de energía, ¿no? Por sus gasoductos, que son proyectos que pueden surgir y pueden intensificarse con Europa dentro de poco, porque es una salida natural de todo el mar Caspio y de todos los recursos de Asia Central a Europa. Entonces, es el único país que el EBRD ha augurado una subida después del conflicto, que es curioso, ¿no? Ahora está creciendo al 4,5% en su actualización de mayo, ¿no? Un 1,3 más antes que ocurriera el conflicto de Rusia. Por tanto, es uno de los países claramente favorecidos. Yo estuve en Bakú hace 2 semanas y os puedo decir que hay una gran euforia, todo sigue con una normalidad tremenda, y ellos están viendo cómo las grandes empresas rusas, Rusia en general, el Estado les está intentando dar todo lo que está de su parte. Por Europa están recibiendo un trato igual, por Occidente igual, o sea, se está dejando querer, ¿no? Por los turcos, está en una situación privilegiada que le va a hacer tener un rol importante en los próximos años. También hay un movimiento de capital y de personas muy grande de Rusia, gente cualificada que piensa diferente, que se está yendo a Bakú a vivir, que es una ciudad tremendamente agradable además, y que va a consolidar allí sus empresas, va a invertir, va a darle un empujón a la economía. Eso está pasando también con Kazajstán y con Uzbekistán. Y obviamente le beneficia en la subida de las materias primas. Por otra parte, Georgia, quizás yo creo que dado que Georgia no tiene recursos naturales, también se ve afectado por ese auge de las materias primas. También por su posición con Rusia y la incertidumbre, quizás sea el país que está siendo más conservador frente al conflicto. Yo os digo, por ejemplo, que los países de Bálticos, eh, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Polonia incluso, en estos países está todo bastante parado, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre, sorprendentemente, porque forman parte de la OTAN y de la Unión Europea, y yo pienso y creemos que no va a pasar eso, ojalá que no, ¿no? Pero es cierto que hay una cierta duda. Mucho más parado que los países de Asia Central y Cáucaso. En este caso, Georgia podría ser un país que se asimila un poco a esta postura de los países más cercanos de Europa a Rusia, porque duda de lo que puede llegar a pasar. No queremos que pase nada, pero bueno, en cualquier caso, hay una previsión un poco de caída de 3 puntos para el 2020, pero aún así Georgia, por su papel de país vecino y por todo lo que está invirtiendo Europa, creemos que va a ser un crecimiento de nube para el año que viene, si el conflicto cesa finalmente. Bueno, ¿qué amenazas tenemos frente al conflicto? Pues bueno, que se extienda a nuevos territorios, que nosotros pensamos que es poco probable y ojalá que no sea así, porque entonces Europa va a ser el primero que va a tener problemas. Que se extienda en el tiempo, cosa que sí que es posible, y habrá que ver cómo afecta a toda la región, tanto Europa como nuestros mercados. El alza de las materias primas que siga continuando así, las dificultades logísticas, ¿no?, que genera la guerra, porque en el fondo sí que es cierto que hay un cierto temor y los transportes están subiendo de precio por lo que pueda pasar, tanto por el Mar Negro como por la ruta terrestre, y eso afecta, eso sí, es cierto. Y que haya una extensión de sanciones a socios de Kazajstán, esto de Rusia. Eso se está prácticamente descartando, pero bueno, es una amenaza que tenemos. ¿Y oportunidades? Bueno, el alza de las materias primas beneficia, por lo contrario, a muchos países de la región, mayor peso geopolítico que van a tener nuestros mercados, mayor apoyo de las instituciones financieras internacionales, occidentales sobre todo, para tener un acercamiento mayor a Europa y a Occidente, desplazamiento del epicentro de los negocios desde Moscú a nuevos países como puede ser Kazajstán y otras capitales como puede ser Almaty o Nur-Sultán en Kazajstán o Bakú en Azerbaiyán. Dificultades de los fabricantes rusos que pueden ser aprovechadas por la Unión Europea, por los fabricantes de Europa, quiero decir, porque los fabricantes rusos de equipo necesitan componentes, y esos componentes muchos los compraban en Europa. Por tanto, al no tener esos componentes que venían de Europa, su calidad en esos equipos y en general todo, porque ellos compraban
desde colorantes para ropa hasta ingredientes para el sector de la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa fabricación rusa con gran presencia en nuestros mercados puede caer, puede perder calidad y puede ser menos competitiva. Los importadores tradicionales de Rusia, como he dicho, van a saltar a otros países de las repúblicas exsoviéticas y eso también nos va a generar nuevas oportunidades de negocio, así como las nuevas rutas logísticas que pueden surgir entre Europa y Asia Central. Todo esto está en marcha y es una realidad y, por tanto, en general, os digo que, obviamente, aunque esto no beneficie en absoluto a nadie, por la guerra nunca beneficia, estos países sí que tienen unas oportunidades que van a surgir, dadas las sanciones que se han impuesto a Rusia, ¿no? Bueno, os voy a profundizar un poquito más solo en Kazajstán, Uzbekistán y Azerbaiyán. Me quedan unos 20 minutos. Bueno, Kazajstán es el país más rico. Ellos hablan por miles de millones para todo, porque es así. Es un país con grandes recursos, con un fondo soberano que tiene miles de millones de dólares. Es uno de los más grandes del mundo. Y como podéis ver, el fondo soberano ha dicho que va a invertir 38.000 millones en los próximos 5 años en oil and gas, minería, transporte, logística y el sector energético, ¿no? Entre otras cosas. O sea que aquí hablamos de que Kazajstán va a seguir, es un país próspero, con recursos y que va a seguir siéndolo, si nada cambia. Nursultán, que antes se llamaban Astana, que le cambiaron el nombre en honor al presidente cuando este dejó su puesto, porque hay otro presidente desde el 2018, Tokayev. Es una ciudad moderna, como podéis ver, con todas las infraestructuras que podéis imaginar. Es una pequeña Dubái. Almaty es una ciudad muy cosmopolita. Almaty está al sur, era la antigua capital de Kazajstán en la época soviética, es el epicentro del comercio y el retail. Es una ciudad muy agradable, rodeada de montañas de más de 7.000 metros, o sea que parece que estás en Suiza, ¿no? Con mucha vegetación. Por daros unos datos, Kazajstán está en el 25 de 190 países en el Doing Business, ¿no? Y es el primero en protección de inversores minoritarios del ranking. Por tanto, hablamos que es un país serio, no es una república bananera. Tiene grandes relaciones bilaterales con España. Existe, de hecho, un consejo empresarial España-Kazajstán y una comisión mixta que se celebra un año en un país y otro año en el otro. No hay restricciones por parte de CESCE. La estructura de su Producto Interior Bruto es muy basado en las materias primas. Esto, de hecho, se quiere cambiar y diversificar su economía invirtiendo en industrialización, pero eso está en proceso, o sea que hay muchas oportunidades también en equipos para industria de cualquier sector. Pero la realidad es que el 50% de su economía es hidrocarburos y el 25% es minería. Es el primero del mundo con reservas de cromo, es el primero del mundo en producción de uranio y el segundo en reservas, es el quinto de plata, quinto de carbón, quinto de plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Es enorme la lista. La agricultura y la ganadería un 6%, y es un sector bastante importante, y el resto, bueno, la construcción, logística y TICs tienen bastante importancia y oportunidades. En cuanto a importaciones, hasta ahora ha sido compras casi todo de Rusia y China, 50%, ¿ok? El otro 50% se divide entre países como Corea, Italia, Alemania, Estados Unidos, Turquía, donde hablamos de miles de millones, 1.500, 1.400, 3.400. España exporta 115 millones. Pero no tiene sentido que Italia esté exportando 1.500 millones o Corea 3.400, que está igual de lejos más, y nosotros estamos exportando 115. ¿No? Entonces aquí hay un problema y ese problema es de atención y de actuación comercial en la zona. No es de otra cosa. Ya os puedo decir que no es por distancia, ni por cultura, ni por precio, porque tanto Alemania como Italia están 10 veces por encima nuestra en estos mercados, en todos, y es simplemente por no mirar a esta parte del mundo con la atención que requiere. En 2022, simplemente deciros que Kazajstán ha registrado desde enero a marzo el mejor dato en los últimos 15 años de exportaciones a la zona, por tanto el conflicto supongo que afectará, pero el dato no miente, es objetivo. En el primer trimestre de este año hemos tenido el mejor dato del histórico desde el 2017. Por tanto, el comercio con Kazajstán continúa creciendo. Los productos industriales son los más exportados, seguidos de los bienes de consumo y agroalimentarios, con una relevancia más baja de bebidas. ¿Qué importamos? Pues bueno, importamos mucho más de lo que exportamos porque importamos muchas materias primas de Kazajstán. Combustible, hidrocarburos, minerales, muchos minerales, químicos, cuero, cereales, etc., ¿no?
Aquí se abre otra oportunidad, la importación de materias primas y de recursos de Kazajstán y estas repúblicas. Si alguno de vosotros está interesado para su proceso de fabricación en algún tipo de componente, sería interesante que lo habláramos porque existen posibilidades y es interesante explorarlas. Bueno, Uzbekistán para nosotros es el país del año, el país de los últimos años. Y esto lo dijo la revista The Economist en 2019. Y sigue siendo así. O sea, para nosotros es el país del año siempre en Asia desde hace ya por lo menos 4 años, ¿no? Y es que Uzbekistán, pues bueno, aparte de por su belleza, porque tiene ciudades históricas como Samarcanda, Bukhara, Jiva, que son realmente interesantes para visitar y de una belleza tremenda, pues bueno, también tiene una capital como es Tashkent, moderna, donde se está construyendo todo, cada día hay un rascacielos nuevo y está prosperando enormemente. Uzbekistán, como digo, tiene un presidente desde 2016 que ha cambiado todo en el mercado. Desde 2018 estamos viendo esos cambios haciéndose realidad. Es un país con un gran potencial turístico, insisto porque es cierto. De hecho, creo que había una empresa apuntada al sector turístico y aquí tiene un gran filón. España no tiene representación diplomática todavía, aunque se habla de la apertura de una embajada low cost, que se le llama. Es una pequeña representación. Tenemos una posición muy débil frente a alemanes, franceses, italianos, etcétera, que tienen una presencia mucho más profunda. Y nada, simplemente deciros que se ha liberalizado la economía enormemente y que han caído todas las barreras a la exportación. No hay tampoco restricciones por ceste. Su economía está más diversificada, como podéis ver, el servicio de construcción ocupa el primer puesto, seguido del sector industrial, y ahí metemos gas, minería, automoción, que es un sector bastante importante. De hecho, acabo de publicar una noticia en LinkedIn sobre ello, que el sector de la automoción es uno de los más interesantes en Uzbekistán. Y la agricultura tiene un peso enorme en la economía uzbeca, y es que realmente tiene unas condiciones climáticas muy parecidas a las españolas, y por tanto la exportación de estos productos hortofrutícolas va a incrementarse enormemente. De hecho, ya se han quintuplicado en 5 años, pero ahora más, porque ahora Rusia va a estar bloqueada y va a ser uno de los pocos accesos que van a tener a frutas y verduras, ¿no? A una distancia razonable. Importaciones, pues bueno, ellos importan de Rusia y China grandes cantidades, como no puede ser de otra manera por su cercanía y la influencia, pero volvemos a ver a Corea, Turquía, Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia, entre los líderes, y nosotros estamos con 50 millones de euros todavía, lo cual es una cifra muy baja para lo que podríamos hacer en el mercado de Uzbekistán. Es el mejor dato desde 2017, por tanto estamos creciendo. El ranking de las exportaciones españolas ha sido encabezado también por los productos industriales y tecnología, con mucha diferencia. O sea, ahora mismo hay una gran necesidad de equipos y de tecnología en Uzbekistán, y eso se refleja en los datos de exportación. ¿Y qué importamos? Pues productos químicos, fertilizantes, plástico, productos intermedios, conservas vegetales, frutas y frutos secos, y mucho algodón, porque es un gran productor de algodón tradicionalmente de la época soviética, ¿no? Un dato importante es que España ha multiplicado por 4 sus importaciones de Uzbekistán desde el 2019. O sea, estamos comprando cada día más porque son muy buenos fabricantes, porque tienen productos de mucha calidad y porque las relaciones comerciales cada día son más cercanas a Europa. Bueno, Azerbaiyán también es un país muy interesante. Hablamos de Kazajstán, 20 millones de habitantes. Uzbekistán, 35 o 37 millones de habitantes. Azerbaiyán, 10 millones de habitantes, ¿no? O sea, son mercados con una base interesante para trabajar. Es el 34 de 190 economías de Doing Business. Es un país con muy poca deuda externa, muy saneado económicamente, muy fiable para los inversores. Tampoco tenemos restricciones por ceste. Tenemos una representación diplomática, no la embajadora, es la número 2 encargada de negocios, lo cual no tenemos oficina comercial, y eso nos hace, de nuevo, más débiles frente a nuestros competidores. Pero bueno, es un país muy dinámico, es un país muy interesante que explorar, y un país con muchas oportunidades por delante. Su economía, igual que ocurre con el resto, con Kazajstán, que son también países de recursos naturales, 50% oil and gas, más de 50% oil and gas, minería 38%, y el resto se divide en otros sectores de su economía.
Hay un gran plan de diversificación y están en ello para que la industria de otro tipo pueda prosperar con los fondos y la gran riqueza que tiene su fondo soberano. Aquí pasa algo similar. Rusia ocupa un primer lugar, pero Turquía aquí sí que entra en el top 3, que no entran tanto en Kazajistán o Uzbekistán. Turquía es un socio muy importante de Azerbaiyán, pero ahí está Alemania, está Estados Unidos, está otros países como Ucrania, que ya esto dejará de serlo probablemente. Irán, por ejemplo, otro país, otro socio bastante interesante, bueno, por cercanía también porque tiene frontera y porque los iraníes son grandes fabricantes de muchas cosas, pero tenemos orígenes muy diversificados, ¿no? España está muy lejos de este top 10, con 80 millones de euros exportados, pero no es una cifra negativa en absoluto, porque está creciendo enormemente. De hecho, si veis los rankings desde el 2016, sería la cifra más importante que tenemos, con 80 millones desde el 2016, con algún pico en 2019 como 67. O sea, estamos exportando bastante más a Azerbaiyán y esto es una gran noticia. Productos industriales principalmente, seguido de bienes de consumo y agroalimentarios. La posición de Cantabria en estos países, muy bien. Me encantaría ayudaros a cambiar estos datos, pero bueno, es cierto que sois una comunidad pequeña, que obviamente no podéis competir con Cataluña, Madrid o Valencia, pero nos encantaría ayudaros a mejorar este dato de exportaciones que en 2021 ha estado en torno al 1.300.000. ¿Qué habéis exportado principalmente? Bienes de consumo y productos industriales y tecnología, que ha ido alternándose. En 2020 fue más tecnología, en 2021 más bienes de consumo. Y bueno, un poco ha ido fluctuando en esta cifra, más o menos con un pico en 2019 de 2 millones. Oportunidades de negocio, me quedan 10 minutos. Oportunidades de negocio. Hemos intentado traer oportunidades de negocio que sirven para Kazajistán, Uzbekistán y Azerbaiyán. Industria auxiliar de la agricultura, todo lo que le envuelve, industria del procesamiento de alimentos, consumo y retail, ahí metemos alimentación, cosméticos, moda, bueno, no, moda no, moda viene después, moda y textil también va por otra parte, pero en consumo prácticamente podemos meter todos los agroalimentarios, tanto bebidas como alimentos, como productos de cosmética, en el saco, porque en todos ellos encontramos oportunidades. Construcción, material de construcción principalmente, minería, energía y aguas, muchísimo, energías renovables, industria farmacéutica, química, gestión de residuos, medio ambiente, turismo y todo lo que es organismos multilaterales, que nosotros lo tomamos como un sector aparte porque tiene un flujo distinto. Bueno, industria auxiliar de la agricultura, como decía, voy a ir muy rápido sobre las oportunidades porque son muchas y os voy a dejar la presentación para que la podáis analizar más tarde, pero quedaros con la idea de que todos estos países están invirtiendo especialmente en agricultura intensiva, y ahí podemos meter invernaderos, sistemas de hidropónicos, riego por goteo, o sea, prácticamente todo lo que sea agricultura intensiva, especialmente bajo invernadero. Y ahí metemos también fertilizantes, maquinaria y equipos que estén vinculados. La industria de procesamiento de alimentos, pues igual, va parejo un poco a todo el desarrollo de hortofrutícola que se está dando en el país, pero también en temas de cárnicos, lácteos y en sistemas de almacenaje y distribución. Ten en cuenta que Kazajistán, Azerbaiyán van a jugar un papel muy importante logístico. Es el puente entre Asia y Europa. Hay grandes proyectos, de hecho, que ha convertido en un hub importantísimo logístico y por ahí va a haber muchos temas. Alimentos que tienen buena entrada y nunca fallan: aceite, olivas, vinos de España, todo lo que es chocolate y dulce en general, moda y cosmética. Ten en cuenta que los consumidores de Kazajistán y de Azerbaiyán son más maduros, tienen más, digamos, más tolerancia a nuevas cosas, a las innovaciones, a productos más costosos porque tienen una renta per cápita más alta y a lo que podría ser el producto gourmet. En Azerbaiyán todo esto se está desarrollando, incluso todas las cadenas de distribución, los nuevos centros comerciales, los nuevos supermercados. Hay un boom total en este sentido, todo está por hacer y ahora es un gran momento para captar distribuidores. Construcción, bueno, directamente el presidente lo dijo tal cual: Uzbekistán está construyendo ciudades nuevas y modernizando las antiguas. Esto está pasando a nivel nacional. Grandes proyectos como Tashkent City, que fue
cambiar todo lo que es el centro de Uzbekistán, de Tashkent, perdón, con proyectos bueno, de rascacielos, altísimos, modernísimos, centros de conferencias, etcétera, etcétera. Aquí tienen mucha entrada los materiales de construcción de alta calidad y que se puedan diferenciar. Hay también un gran desarrollo de centros de negocio, tipo business center, también de infraestructuras turísticas, como he dicho, hay planificado más de 1000 hoteles para que se construyan en el próximo año, y hay una gran inversión pública en todo lo que es construcción. Bueno, en cuestión de oil and gas, os dejo aquí varios datos, pero principalmente deciros que Kazajstán está planificando aumentar su producción a unas cifras bastante altas. También la producción de oil and gas y de gas. Tienen grandes necesidades de servicios especializados como pues, soldadura o servicios offshore. O sea, yo veo que hay bastante interés aquí en empresas de suministro de ingeniería que puedan dar servicio a los grandes. Es un sector complejo, pero que nosotros podemos profundizar y ayudaros a entrar. Os dejo aquí una lista de proyectos que van a surgir, como nuevas plantas de nuevas refinerías, nuevas plantas de polietileno, plantas de tratamiento de agua vinculadas al sector oil and gas, plantas de calor, plantas de ciclo combinado, etcétera, etcétera. En Uzbekistán pasa algo similar. De hecho, hay un plan del gobierno de aquí a 2030 donde se van a invertir 38.000 millones en el sector energético. Y aquí vamos a hablar de reconstrucción y modernización de muchas subestaciones, muchas centrales de ciclo combinados, etc. En la minería, pues bueno, la minería existen en Kazajistán 5.000 minas abiertas, solo decir ese dato, ¿no? Tened en cuenta que Kazajistán es 5 veces España, es un país muy extenso y con mucha riqueza en su subsuelo, o sea que realmente hay, bueno, esto es un dato, ¿no? Hay grandes reservas de prácticamente todo. Kazajistán ha aumentado su producción de uranio un 21% el año pasado. Muchas empresas tienen sus equipos obsoletos y los necesitan renovar. Y aquí hay una gran oportunidad, ¿no? Tanto para equipos nuevos como equipos usados. Y bueno, si estáis vinculados de alguna forma al sector minero, pues lo hacéis saber y os ayudaremos en ello. Os dejo aquí una lista de proyectos posibles en el sector de la minería y energía. Después, en la minería en Uzbekistán, simplemente deciros que Uzbekistán tiene minería, que es una de las principales productoras de oro del mundo, es su principal material exportado. Van a modernizar plantas y está dentro de los planes que tienen para su desarrollo. Van a implementar más de 2.000 proyectos vinculados a la energía por valor de 9.000 millones. Y, bueno, en definitiva, hay grandes oportunidades en este sector también en Uzbekistán. A mí me gusta mucho el sector de aguas, especialmente en Uzbekistán, porque tiene un gran problema de aguas y es necesario atacarlo, y para ello pues tienen planes sectoriales de 2.900 millones, tienen planes para el proyecto de irrigación en torno a 2.000 millones, etcétera, etcétera. Deciros que TISA, por deciros una empresa, TISA o TIPSA, son empresas españolas que tienen una presencia muy grande en Uzbekistán, que están ganando proyectos. No creáis que no hay empresas españolas en la zona, las hay, y muy activas, especialmente en el sector multilaterales, vinculadas a Banco Asiático de Desarrollo, Banco Mundial. Aquí os dejo algunos proyectos vinculados a estas instituciones. Aquí no solo entra la parte de la ejecución, aquí entra la parte del diseño, del feasibility study, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos proyectos para empresas grandes y pequeñas. Igual pasa con Kazajstán, hay grandes proyectos vinculados a aguas. De aquí a 2025, hay un plan de 2025 con 9 desalinizadoras, reconstrucción de embalses, canales, etcétera, etcétera. Renovables, igualmente, hay un boom de renovables en todos estos mercados, os dejo aquí ciertos datos. En Uzbekistán, igual, hay un programa, especialmente Uzbekistán lo necesita más porque es un mercado que necesita energía renovable y por tanto, pues no lo tienen, ellos no son países petroleros, por tanto sí que necesitan esa energía. Hay tenders muy interesantes favorecidos por los fondos internacionales, como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Os dejo aquí un mapa de los proyectos que se están dando, proyectos de 100, 500, 1000 megas en toda la región, tanto de eólico como de solar. Sector químico es muy interesante, igualmente. Sector farmacéutico también.
gestión de residuos, hay planes muy importantes en la gestión del medio ambiente en general, por tanto, si este sector nos interesa también, es un sector a considerar. Moda y textil, tanto en importación, porque allí el grupo Inditex está súper metido, tanto en Azerbaiyán como en Uzbekistán, como en Kazajstán, y ahora en Uzbekistán va a entrar, y por tanto hay una gran presencia del textil español, pero también porque Uzbekistán es un gran productor y muchas empresas están trasladando a Uzbekistán a fabricar localmente por la baja mano de obra. Finalmente, deciros que el turismo es un sector muy interesante, especialmente en Uzbekistán y en Azerbaiyán, y los fondos multilaterales, ¿no? Aquí, si queréis tener más información, podemos decir en detalle, pero quedaros con que se va a invertir mucho en agua, agricultura, energía, salud, educación, y que todos los fondos mundiales están actuando muy activamente en la región, y especialmente en Azerbaiyán y Uzbekistán, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos aterrizar sin riesgos? Voy a dar 3 consejos para terminar. Los consejos son: guiarte por expertos. Son países donde ir solo es muy complicado por el idioma, por, en fin, un desconocimiento cultural que tenemos hacia estos mercados. Hay que tener paciencia, no se va a hacer negocios en llegar y pegar, es cierto que pasa. Nosotros hemos vendido contenedores, bueno, nosotros no, nuestros clientes, tras hacer una agenda virtual y tener 3 reuniones, 1 o 2 reuniones virtuales, puede pasar. La ruta más habitual antes era España, Letonia, Rusia por carretera. También había un multimodal por barco entrando por San Petersburgo, por Riga, pero actualmente estamos explorando nuevas rutas. La distribución, simplemente deciros que lo mejor y más interesante para vosotros es dar una distribución a cada distribuidor por país. No deis una distribución para todos, eso no suele funcionar. Y deciros que las negociaciones, bueno, pues es bastante habitual que se acepten pagos por adelantado en torno al 100% en un primer pedido, y después tengáis que ir jugando con el 50-70% por adelantado, porque la carta de crédito no es nada habitual, ¿no? Y nada, si seguís estos pasos, si sois constantes, en 12-18 meses probablemente tengáis bastantes éxitos visitando el mercado, haciendo una agenda presencial virtual, dando un seguimiento adecuado. Si podéis meter a alguien que habla ruso para todos estos mercados, porque al final son más de 10 mercados de habla rusa, os daría un impulso muy grande en vuestras ventas. Y visitando a vuestros socios una vez al año, dando esa imagen de cercanía que a ellos les gusta, realmente la cercanía, pues probablemente tengáis un éxito rotundo, ¿no? Así que nada, os dejo tiempo ahora para hacerme preguntas. Disculpadme si me he extendido un poco más, y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Adolfo. Es el turno ahora de preguntas. No sé si tenéis alguna que realizar ahora o queréis hacerlo por privado después a través de mail.